Vamos a dar una vuelta por lo que es en global, pues las operaciones principales que podemos realizar con Operations, ¿vale? Dentro de la suite de Visualize, que ya sabéis que la conforman pues Operations, Network Insights, Log Insights, Automation, ¿vale? Pues vamos a centrarnos en la parte de monitorización. Y al final, ¿por qué? ¿Por qué hacemos una sesión dedicada a Operations? Bueno, pues es una herramienta que realmente pensamos que es muy necesaria para mantener nuestro entorno totalmente, no solo actualizado, sino totalmente optimizado, que no me salía bien la palabra. Con lo cual nos va a permitir, por un lado, pues ver este ciclo, ¿vale? Que realmente es reducir esos tiempos, o sea, tener una optimización continua. Muchas veces pasamos operations o, digamos, realizamos una ejecución de operations cuando tenemos algún tipo de problema o detectamos que el entorno pues, no va con el rendimiento adecuado, pues ejecutamos un BOA, básicamente, ¿vale? Un Biosphere Optimization Assessment, que ya os daremos, Chris y yo, la vara con ello, ¿vale? Para buscar realmente cómo podemos mejorar el entorno o detectar posibles problemas que tengamos. Pero realmente es una herramienta que se recomienda pues, que esté monitorizando de forma continua, no solo cuando tenemos un problema puntual o periódicamente pasar ese tipo de assessment, que está muy bien hacerlo y de hecho es conveniente, pero realmente está indicado para que esté continuamente monitorizando. El tener una optimización continua nos va a permitir pues, distribuir bien los recursos, aprovechar los recursos, detectar pues, qué máquinas están sobredimensionadas o dónde tenemos a lo mejor hosts que están más cargados de lo que debieran y otros hosts pues, que tienen menos carga de la que tendrían que tener y por lo tanto poder equilibrar esa carga, repartir bien el consumo de recursos, ¿de acuerdo? De manera que siempre podamos tener un entorno pues, optimizado. Por otro lado, también esa remediación inteligente. Va a estar monitorizando continuamente cómo vamos consumiendo los recursos, cómo se está utilizando todo el entorno que tenemos, cómo las máquinas virtuales pues, van haciendo uso pues, de las capacidades de la infraestructura en función pues, de lo que van necesitando las aplicaciones que se están ejecutando sobre ellas. Por lo tanto, pues muchas veces pues, puede haber un problema, puede haber cuellos de botella, puede haber carencias en un recurso, puede haber algún fallo puntual, etcétera. Operations también nos va a va a monitorizar, tiene un sistema de alarmas, donde además no, nos va a avisar de qué es lo que ha ocurrido, nos va a proponer unas recomendaciones de remediación y también podemos automatizar una serie de respuestas frente a alarmas que hayan podido saltar pues, por cualquier tipo de causa. Con lo cual, con eso nos va a ayudar pues, a mitigar cualquier tipo de riesgo que podamos tener en nuestra infraestructura. Al final se resume en que vamos a anticiparnos a los problemas reales, es decir, detectar un problema potencial y atajarlo antes de que ese problema potencial se transforme en un problema real, que es cuando tenemos un problema de verdad. ¿Vale? Yo si estoy monitorizando y voy detectando que el consumo de mi storage, pues yo voy creciendo en máquinas o simplemente en mis bases de datos o los ficheros o los servidores de ficheros que tienen los data stores donde yo almaceno pues información, pues cada vez voy guardando más, pues quiere decir que van a ir creciendo en ocupación pues a un ritmo, con un tanto por ciento. Pues me va a avisar y de, oye, si estás consumiendo tus data stores a este ritmo de crecimiento, pues dentro de un mes, 3 meses, 5 meses, 2 días, lo que sea, pues vas a tener problemas. Con lo cual yo puedo anticiparme, decir, vale, sé que me queda un tiempo de uso pues de 1 mes y medio o 2 meses. Con lo cual sé que yo tengo que empezar ya a planificar una ampliación del espacio de almacenamiento, provisionando nuevas cabinas o cambiando infraestructura o ampliando los data stores, haciendo lo que sea.
¿vale? Con lo cual, pues yo me voy anticipando antes de tener un problema real, que es que me salte ya el warning cuando me queda un 95 o un 90% de espacio disponible, con lo cual ya empezarán las prisas y los lloros posteriores cuando aquello empiece a fallar. Bueno, y luego hablaremos también de toda la parte de Machine Learning, inteligencia artificial y demás, que va a permitir pues, precisamente toda ese control, ese análisis de todas las métricas que va a ir recopilando Operations. Al final, con Operations lo que nosotros buscamos es estos puntos de aquí. Nosotros tenemos una serie de recursos, ¿vale? Donde tenemos pues tanto nuestros entornos on-prem, nuestros entornos en cloud, cloud híbrida, cloud pública, de manera que nosotros vamos a estar continuamente monitorizando cómo se están utilizando los recursos que tenemos disponibles, buscando siempre una optimización, ¿vale? Cómo mejorar esa optimización del uso de los recursos. Eso, lógicamente, vamos a poder analizar las capacidades que tenemos y realmente qué costes podemos ahorrar o tener ahorro en costes en relación con una mejor optimización del uso de recursos. Luego también vamos a poder analizar pues, que podemos cumplir o que somos compliance con cualquier tipo de estándar SLA que nos puedan marcar. Y, por supuesto, el tener una remediación de forma inteligente, que vaya detectando qué problemas podemos tener, qué problemas podemos tener a futuro, ¿vale? De una forma totalmente proactiva, de manera que en cualquier momento podamos tener una aplicación de unas acciones que puedan pues, mitigar. No tiene por qué ser un problema, sino detectar pues, que los hosts pues, no están actualizados, el firmware pues, de las tarjetas, de los HBAs o de cualquier cosa no está actualizado a la última versión, es necesario pues, para hacer cualquier cambio de edición o lo que sea, pues que se apliquen esas actualizaciones, llame a lo que es ay, se me ha ido ahora de la cabeza el actualizador del vCenter, el Update Manager, ¿vale? El Update Manager, de manera que pues, pueda hacer una llamada, aplicar los parches correspondientes y, por lo tanto, pues, hacer esa actualización de forma totalmente transparente para el administrador. Con lo cual, pues lo que buscamos realmente es tener un entorno totalmente monitorizado, que sepamos en todo momento qué se está utilizando, qué no se está utilizando y cómo distribuir o redistribuir esos recursos para sacar el máximo rendimiento. Al final, lo que vamos a hacer con Operations Manager es asegurarnos que todas las cargas que nosotros estamos ejecutando en el data center, pues tienen los recursos que realmente tienen que tener. ¿Vale? Esto es un poco lo que hemos estado hablando. Con lo cual, al final, lo que vamos a poder hacer es tener esa predicción de cómo vamos a estar utilizando nuestros recursos. ¿Vale? Es decir, nosotros vamos a tener una serie de estadísticas, vamos a recopilar una serie de métricas, de manera que vamos a ir monitorizando todo lo que es el consumo y en base a cómo es ese consumo, va a ir realizando una predicción de cómo puede ser, ¿vale? ese consumo a futuro. ¿Vale? De manera que en un momento dado, siguiendo la tendencia con una variación por arriba o por abajo, siguiendo esa tendencia, pues nos va a ir avisando de cuánto tiempo nos queda pues en recursos de CPU, de memoria, de almacenamiento, etcétera. Eso también nos va a permitir hacer un correcto dimensionamiento. Siempre os he explicado qué tan malo es infradimensionar una máquina, una carga de trabajo, porque lógicamente no tiene las aplicaciones no tendrán los recursos necesarios, pero también tan malo es sobredimensionarlo. No quiere decir que por darle más CPU, más memoria, etcétera, vaya a funcionar mejor. Todo lo contrario, puede funcionar peor incluso. ¿Vale? Luego este emplazamiento inicial, es decir, cuando nosotros creamos una carga, ¿vale? ¿Dónde lo vamos a colocar? ¿Vale? Pues Operations es consciente de cómo están las cargas de todos los recursos, cómo están distribuidos, habla con DRS, con el Dynamic Resource Scheduler, y lo que va a hacer es
emplazar esa máquina en la mejor ubicación inicial. Luego hay una predicción de ese DRS, es decir, DRS puede monitorizar el consumo de recursos en un intervalo de tiempo, en un rango que nosotros además establezcamos, podemos ser más conservadores o más agresivos, de manera que puede en un corto espacio de tiempo medir cómo es el consumo de recursos entre los distintos hosts del clúster y hacer una redistribución de las máquinas para mantener el equilibrio. Con Operations, además, esa distribución se puede hacer a futuro, es decir, mirar más allá de un corto periodo de tiempo, sino de, vale, yo sé que este host, si todo continúa como hasta ahora, esta máquina es mejor que esté en este host porque a futuro estará menos cargada que donde está ahora mismo. A lo mejor ahora mismo da igual que esté en un host o en otro, pero a futuro va a estar mejor ubicada en este otro porque es el que va a estar menos cargado. Entonces, migrará la máquina a ese otro host de manera que mantenga siempre el equilibrio pues a futuro, a más tiempo, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, todo esto va manteniendo nuestra infraestructura totalmente equilibrada, anticipándose pues a cualquier tipo de problema que podamos tener. Luego el tema de tener ese sistema de alarmas, de alertas, etcétera, que ayuda pues, a detectar los problemas que puedan surgir y detectar la causa de ese problema. Es lo que todos queremos, evidentemente. Cuando tenemos un problema, saber qué es lo que ha pasado, ¿vale? Poder hacer ese troubleshooting y detectar todo lo que es lo que ha ido sucediendo para poder detectar el problema, cómo se ha originado. ¿Vale? Y luego, pues todo ese marco de trabajo, de acción, pues con acciones automatizadas, tanto de remediación, ¿vale? Pues para las configuraciones, cambios en las configuraciones, etcétera, para redimensionar máquinas, redistribuirlas, etcétera, pero de una manera totalmente automatizada. ¿Vale? Con todo tipo de flujos de trabajo que nosotros hayamos podido aprobar, de manera que siempre vamos a tener control sobre todas las acciones que va a ir realizando Operations. Bueno, casos de uso, pues al final hemos estado viendo pues tanto lo que son todo tipo de operaciones a nivel de HCI, todo lo que es vSAN, operaciones a nivel de entornos híbridos, de cloud híbrida, todo el tema de control y garantizar los recursos para todo lo que son aplicaciones de misión crítica, compliance con cualquier tipo de estándar o SLA que nos puedan exigir, y monitorización de entornos multicloud. Luego lo veremos ya, poder también monitorizar entornos basados en Azure o en AWS. Bueno, esto es un poco la consola inicial, ¿vale? Tenemos aquí un Quick Start, como siempre, donde, pues bueno, nos va a dar una información inicial, ¿vale? Donde tenemos, ¡epa, que se me va! Donde tenemos, bueno, pues un poco las acciones que podemos realizar. También nos va a dar un poco de información de, realizando ciertas acciones, pues qué costes podríamos tener de ahorro, ¿vale? En el consumo de recursos. Y luego, pues las alertas que puedan salir, ¿vale? Y luego, pues todo lo que es gestión y demás y métricas a nivel de máquinas virtuales, de host, de clúster y demás, de cómo se están utilizando todos los recursos, ¿vale? Como veis, aquí luego tenéis en la parte izquierda, pues realmente las mismas opciones que columnas tenemos aquí, ¿vale? Donde luego en cada una de ellas podemos ir viendo, pues para utilizar el rendimiento, lo que podemos hacer en cada una de ellas, ¿vale? Pues optimizar la carga, el poder hacer un dimensionamiento correcto o cambiar configuraciones para que realmente el entorno vaya fino y no tengamos ningún tipo de cuello de botella, recomendaciones, ¿vale? Operaciones también va a enlazar pues, con toda la base de datos de conocimiento de VMware, etcétera, ¿vale? Para aplicar todo lo que son las best practices, etcétera, y por lo tanto siempre que todo lo que nos vaya a proponer pues esté siempre dentro del marco de lo que es todo el conjunto de best practices que podamos aplicar. ¿Vale? Dentro del troubleshooting, pues sobre todo el tema de recuperación de logs y demás. Todo eso también se apoya lógicamente dentro de otros productos dentro de la suite como Log Insight, ¿vale? Para hacer ya
un análisis mucho más detallado, mucho más profundo de todos los logs y hacer una reconstrucción pues, de todo lo que ha podido causar cualquier tipo de problema. Luego, pues bueno, estos son datos estadísticos, ¿vale? Que nos proporciona Forrester a nivel de qué es lo que podemos ahorrar y cómo podemos, y los porcentajes de lo que podemos ahorrar, mejorar, optimizar, utilizando operations, ¿vale? Sobre todo la parte importante, aparte de reducir costes de hardware, ¿vale? Pues en plan de no tener que sobredimensionar recursos, sobre todo a nivel de almacenamiento, que suele ser el recurso que normalmente más se sobredimensiona, ¿vale? Sobre todo inicialmente, pero sobre todo también la parte de reducción de tiempos de parada no deseadas, ¿vale? Es decir, el tener un entorno optimizado, bien controlado, pues también va a evitar que haya paradas no deseadas, ¿vale? Por falta de recursos o por fallos en la asignación de cualquier tipo de recursos, porque las máquinas no puedan procesar, por lo tanto la aplicación no puede ejecutarse, por ese tipo de causas, pues tener todo eso controlado, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, esto nos va a ayudar realmente, como veis, pues a tener un entorno donde tenemos un control sobre el uso de recursos y los costes. Bueno, ahora vamos por los 4 puntos que vamos a ir repasando, ¿vale? Pues empezamos con lo que es esa continua optimización, ¿vale? Del rendimiento. Al final siempre nos hacemos una serie de preguntas, ¿vale? Eh, Al final, pues, ¿cómo podemos automatizar, pues, por ejemplo, resolución de problemas relacionados con máquinas virtuales? ¿Cómo podemos limitar el movimiento de máquinas virtuales por temas de gestión de licencias, ¿vale? Porque estén licenciadas hacia las CPUs de un host, etcétera. Evitar, por ejemplo, cómo puedo evitar que las máquinas virtuales se desplieguen en hosts que ya, o sea, en clústeres que ya los hosts están saturados, ¿vale? Un poco, pues, las preguntas que nos podemos hacer, ¿vale? Es decir, yo tengo aquí un clúster, un montón de recursos, pues también cómo puedo yo consolidar, cómo puedo yo aprovechar bien estos recursos, consolidarlos para ver bien la capacidad remanente que tengo para nuevos proyectos o para ver exactamente qué crecimiento puedo tener, durante cuánto tiempo puedo operar con la infraestructura tal cual la tengo, etcétera. Y todas esas respuestas, pues como siempre, pues las va a responder Operations, ¿vale? Operations pues va a estar continuamente monitorizando todas las métricas de todo cómo se está utilizando todo el entorno, ¿vale? Entonces, pues bueno, va a ir buscando y en cualquier momento, pues como veis, ¿vale? Pues tenemos aquí 2 clústeres, ¿vale? Con máquinas virtuales pues, de distintas capacidades, donde van quedando distribuidas de distintas maneras, donde quedan capacidades distintas, uno más saturado, otro menos saturado. Y lógicamente Operations va monitorizando cómo es el consumo de recursos de cada tipo de máquina y él va a distribuir. Entonces, puede ser, por ejemplo, para una optimización en el licenciamiento, ¿vale? Quiero tener controlado las licencias, ¿vale? Por lo tanto, puedo hacer una optimización y agrupar el consumo, o lo que son las licencias Windows en un clúster, licencias Linux en otro clúster, ¿vale? Y él hará los movimientos necesarios, ordenará el DRS y al estorar DRS, pues que realice los movimientos necesarios para producir ese cambio, ¿vale? Redistribuir esas cargas, en este caso por licenciamiento, y que lógicamente, como veis, pues que la capacidad de ambos clústeres esté equilibrada y la capacidad remanente pues sea la misma en ambos casos. ¿Vale? Con lo cual, pues bueno, es lo que hará. Luego todo el tema también de máquinas que estén pues un poco dimensionadas de aquellas maneras, pues si tienen recursos, que están usando más recursos de los que realmente necesita, ¿vale? Pues hará un correcto redimensionamiento de esas máquinas, ¿vale? Para poder realmente liberar esa capacidad, ¿vale? Que realmente estaba asignada a una máquina virtual y que realmente no se estaba sacando provecho de ella. Por eso os decía que muchas veces el sobredimensionar una máquina no quiere decir que vaya a ir bien, ¿vale? Y eso tiene su sentido sobre todo a nivel de procesamiento,
¿vale? A nivel de memoria, pues bueno, habrá memoria asignada que no se utilizará y si utilizamos encima reservas de memoria, pues peor todavía, ¿vale? Porque va a estar una cantidad de memoria reservada para una máquina virtual que encima no va a utilizar. Con la CPU ocurre un tanto de lo mismo. Cuanto más CPUs asignemos a una máquina virtual, esas CPUs virtuales se tienen que asignar a CPUs lógicas para poder operar. ¿Qué ocurre? Que si tiene más CPUs de las que realmente utiliza, hay un tiempo de proceso, hay un valor que se llama skew, que lo que hace es mide el tiempo de proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los procesadores de una máquina sobredimensionada a nivel de CPU, no todos los procesadores no van a procesar al mismo ritmo, con lo cual habrá diferencias. ¿Eso qué ocurre? Que ese skew, ¿vale? Cada vez irá aumentando. Para que os hagáis una idea, y termino este pequeño paréntesis, es como si fuera una pista de atletismo, donde está Ben Johnson ya no, ahora no sé cuál será, el Usain Bolt o alguno de estos, para correr, y yo, ¿vale? Ahí en la pista de salida, espectacular. Con lo cual los dos salimos a la vez, ¿vale? Salimos de la misma línea de meta. Cuando el juez de línea da el pistoletazo de salida, ahí arrancamos los dos, yo con mucho ímpetu, pero evidentemente no vamos al mismo ritmo, ¿vale? Yo me desfondaré en los dos primeros pasos, aparte que se me saldrán las zapatillas y todo eso. Y el Usain Bolt, pues evidentemente irá a un ritmo muy elevado. Eso mismo ocurre con los procesadores. Cuando no son necesarios, pues un procesador irá ágil porque es el que hace falta y está procesando, y los otros, si no son necesarios, pues no procesarán o procesarán muy poco. ¿Qué ocurre con eso? Que con eso el sistema operativo puede pensar que hay un procesador que está estropeado, con lo cual es cuando saltaría un pantallazo azul para protección. Para evitar eso, bien kernel realmente lo que hace es desacoplar los procesadores virtuales de los procesadores lógicos y los vuelve a asignar. Eso es un tiempo de parada en el procesamiento. Y eso lo irá haciendo continuamente, puesto que esa máquina tiene procesadores que no está realmente utilizando, no son necesarios. Si además a eso lo juntamos con que cuando se quiten los procesadores y se vuelvan a asignar no hay procesadores suficientes, pues encima tiene que tiempo de espera. ¿Vale? Con lo cual, además, aumentamos el tiempo de retardo en el inicio del procesamiento. Por eso, muchas veces, una máquina sobredimensionada no quiere decir que vaya a ir mejor, puede ir incluso peor. ¿Vale? Pues Operation nos ayuda precisamente pues, a detectar todo este tipo. ¿Para qué está utilizado todas las cargas de trabajo dentro de Operations? Pues evidentemente todo el entorno de cómputo, VSphere para vSAN y también ahora para VMware Cloud, ¿vale? En AWS. Bueno, todo lo que son operaciones de día 2, ¿vale? O sea, todo lo que es Operations, pues, bueno, aquí también incluye ya Automation, ¿vale? Esto ya dentro de la suite. Yo me quiero centrar más en la parte de Operations, ¿vale? Que nos ayudaría pues a todo lo que es realmente aquí me centro más en el emplazamiento inicial, ¿vale? La parte de Automation la dejaremos para otra sesión, ¿vale? Porque todo lo que es la suite de vRealize, al final, pues se puede extender muchísimo. Bueno, al final, otras preguntas. Continuamos y nos vamos haciendo pues más preguntas, ¿vale? Pues, ¿qué capacidad tengo realmente disponible? ¿Cómo puedo saber qué capacidad remanente tengo? Si estoy utilizando correctamente y cómo puedo reclamar esa capacidad, ¿vale? Estoy realmente teniendo más recursos de los que me hacen falta, por lo tanto, más costes asociados a la ejecución de máquinas de los que realmente debería tener, ¿vale? ¿Cuáles son los costes asociados a la ejecución de mis máquinas en cloud privada, en cloud pública, etcétera? O sea, al final, pues quiero saber si los recursos que tengo son los correctos, está todo bien dimensionado. Si tengo más recursos de los que me hacen falta, está claro, todo el entorno va a funcionar perfectamente, es chachi, piruli, ¿vale? Pero, lógicamente, también estoy incurriendo en un gasto, en un coste, sobre todo un coste inicial, que a lo mejor no tendría por qué estar incurriendo en él. ¿Vale? Estoy teniendo aquí unas capacidades a nivel hardware que no estoy utilizando y que a lo mejor no voy a utilizar en bastante tiempo. ¿Vale? Con lo cual, incluso en caso de fallos
Con lo cual, pues a lo mejor me puedo replantear un reajuste de hardware. A lo mejor tengo 6 hosts en mi clúster y me sobran 2, porque he sido aquí caballo grande ande o no ande. ¿Vale? Y a lo mejor pues podría reajustar y a lo mejor esos otros dos hosts que me podrían sobrar los puedo reutilizar para otro proyecto, para un proyecto de VDI, por ejemplo. ¿Vale? Pues bueno, todo eso nos va a permitir también tener esa planificación dentro de toda la capacidad, ¿vale? Ver realmente cómo estamos utilizando todo nuestro entorno, ¿vale? Con lo cual vamos a tener siempre una monitorización de todo el uso de la capacidad, ¿vale? De manera que va a estar monitorizando también, sobre todo analizando las acciones que hemos realizado con las máquinas virtuales, es decir, máquinas virtuales que estén encendidas pero que no estén procesando, de estas que, como siempre pasa, que vamos creando máquinas virtuales para hacer alguna prueba, alguna cosa, o las clonamos pues para poder realizar algún tipo de prueba o de testeo y luego pues ahí quedan. ¿Vale? O, por ejemplo, snapshots que hemos ido extrayendo de máquinas pues, para hacer pruebas o lo que sea y que luego no hemos consolidado, ¿vale? O máquinas simplemente que están ahí apagadas. Tenemos ahí, se entiende que en entornos grandes, que es donde tienes menos control sobre la cantidad de máquinas que tienes. Vale, si tengo 10 máquinas y veo que hay 2 apagadas, las tengo controladas. Pero si tengo 5.000 máquinas, pues tengo ahí menos control sobre todo lo que va pasando. Menos control me refiero a través del VSphere Client y a simple vista. Pues puedo tener máquinas ahí apagadas que ven apagadas hay meses. ¿Esto para qué lo quiero? ¿Vale? O para qué estoy utilizando ahora mismo espacio en un data store, ¿vale? Para algo que realmente no se está utilizando para nada, ¿vale? Y si encima, bueno, reserva de memoria daría igual porque estaría apagada, ¿vale? Pero si encima están encendidas, estaría reservando recursos para máquinas que realmente no hacen nada. Este es el caso que pasaba siempre en los datacenters tradicionales de servidores heredados que iban pasando de un administrador a otro, que estaban siempre encendidos y que preguntabas, ¿y esto qué hace? Ni idea, pero lleva arrancado 10 años. Mejor no lo toquís, ¿vale? Y nadie se atrevía a hacer nada con ello. ¿Vale? A lo mejor eran máquinas que estaban ahí encendidas y que no estaban haciendo nada realmente, ¿vale? Pero había menos herramientas para poder controlar eso. ¿Vale? En vidas pasadas, en Mitsubishi, había una máquina de ese tipo y un día decidimos apagarla, a ver quién gritaba. Si alguien gritaba, pues está claro que esa máquina hacía algo. Si nadie gritaba, pues esa máquina no hacía nada, ¿vale? Bueno, un poco como anécdota, ¿vale? Pues el tener realmente ese control, ¿vale? Sobre lo que va pasando. Por lo tanto, eso nos va a permitir también el tener, bueno, nos va a poder, Operations, además, tener esos escenarios donde nosotros podemos definir escenarios, ¿vale? Ideales o escenarios tipo y que nosotros comparemos el comportamiento de nuestra infraestructura, de nuestro escenario real, para ver cuánto nos estamos alejando o no de acuerdo del comportamiento que nosotros queremos conseguir, ¿vale? De manera que, bueno, nosotros podemos elegir distintos tipos de escenario o definirlos nosotros y luego nosotros pues podemos además aplicar varios escenarios en función de cómo queremos que se vayan aplicando y luego ver realmente qué es lo que va pasando, ¿vale? Aquí tenemos los escenarios de What If también, ¿vale? Con lo cual aquí nosotros vamos a poder ver qué ocurre con nuestro entorno. Es decir, yo defino un escenario, este es mi escenario, tal. ¿Qué pasa si quito un host? ¿Vale? Defino un escenario con un host menos, 2 hosts menos, lo aplico y veo cómo son las cargas, ¿vale? Veo cuál es realmente la salida de ese output, de ese escenario que yo he definido, para ver realmente si mi infraestructura con un servidor menos, 2 menos o redimensionando los recursos de CPU, memoria, etcétera, van a poder, ¿vale? Por lo tanto, con eso podré verlo y me puedo ayudar a redimensionar mi infraestructura, ¿vale? Bueno, luego a nivel de costes, ¿vale? En VMware Cloud en AWS, nos va a permitir también tener una monitorización de todas las cargas, ¿vale? Porque al final los dashboards los vamos a poder, o sea, un management pack, ¿vale? Para operations, ¿vale? Y va a poder además analizar pues
las suscripciones que tenemos, todo lo que es el uso de los recursos, los tiempos de proceso y demás, y ver si realmente pues también tenemos las máquinas en AWS pues bien definidas. ¿Vale? No es que tengamos máquinas ahí igualmente a tope, que estemos pagando por unas capacidades de CPU, memoria y almacenamiento y que realmente no nos estén haciendo falta. Para AWS es perfecto, ¿vale? Porque nos estará facturando. Pero claro, yo no estoy haciendo uso de ese tipo de esa cantidad de recursos, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues a través de Cloud Health realmente vamos a ir viendo todo lo relacionado con la parte de cloud pública, ¿vale? Bueno, el tema de también control de costes, de capacidades y de costes, ¿vale? También podemos definir un poco pues, los costes estimados, ¿vale? Sobre todo cuando queremos traspasar cargas hacia la cloud también, ¿vale? Nosotros definimos los proyectos, ¿vale? Y también nos va a permitir pues ver en un reporte pues realmente qué costes podemos tener. Bien, esto relacionado con lo que es consumo de recursos y demás, monitorización, consumo de recursos, optimización, etcétera. Esa remediación, ¿vale? O sea, al final, por un lado vamos a tener cómo podemos optimizar el uso de recursos, las cargas, el emplazamiento inicial de máquinas, redimensionamiento, etcétera, pero también pues cómo podemos aplicar una remediación, ¿vale? Es decir, al final, pues otro punto es que detecté también, pues dentro de esa monitorización, pues qué problemas tenemos o qué problemas potenciales podemos tener y por lo tanto, pues bueno, nos volvemos a hacer ese tipo de preguntas, ¿vale? Pues cómo puedo encontrar los problemas o las causas a través de que han ocasionado una alerta. ¿Cómo puedo eliminar los silos? ¿Cómo me puedo convertir en un experto con la gestión de Visan? ¿Vale? ¿Cómo puedo hacer yo un troubleshooting rápido, eficiente de mis máquinas virtuales, de mis hosts, clusters, etcétera? ¿Vale? ¿Está todo mi entorno de producción configurado correctamente, de una forma eficiente? ¿Vale? Sí, no, tal vez, ¿y qué puedo hacer? Bueno, pues ahí tenemos, por un lado, las alertas, ¿vale? Las alertas se van a basar en unos dashboards que nos van a dar ahí unas métricas y nos van a salir unas insignias, nos van a salir ahí unos dibujitos, ¿vale? Donde en función, bueno, primeramente son los dashboards, ¿vale? Estaba yéndome aquí. Bueno, las alertas se van a disparar, ¿vale? Las alertas, pues en función hay una serie de alertas ya predefinidas con unos umbrales y unos intervalos definidos. Nosotros también podemos definirlas y definir nuevas alertas y cambiar parametrizaciones y demás. De manera que, bueno, nosotros vamos a poder definir y esas alertas pues van a saltar en función de unos síntomas, ¿vale? Que esos vienen dados por unas métricas que se van analizando y cuando se llegan a unos umbrales definidos, ¿vale? Pues van a saltar. Va a decir, oye, tienes el storage al 80%, porque ahí hemos definido una alerta que cuando el consumo global del storage llegue a un 80% nos salte, ¿vale? Para que nosotros tengamos un tiempo para poder tomar cualquier tipo de remediación. Podemos decir nada más que nos dé una recomendación, ¿vale? Es decir, vale, pues mi comprueba en la base de datos de conocimientos, proponme acciones, etcétera, ¿vale? Migra máquinas, apaga máquinas, borra máquinas, lo que yo quiera que haga. Y luego, bueno, eso son las acciones, ¿vale? Una cosa son recomendaciones, otra cosa son luego las acciones que nosotros podemos asociar. Todo esto, ¿vale? Cuando salte, pues todo esto lo podemos tener luego asociado dentro de los dashboards, ¿vale? Los dashboards nos van a ir saltando, ¿vale? Vamos a tener pues todo lo que es gráficamente, así es, en forma clara y sencilla, pues qué es lo que va pasando. Y luego reports, ¿vale? Donde vamos a tener una serie de reports, ¿vale? Con plantillas ya predefinidas y también los podemos customizar, ¿vale? De manera que vamos a poder definir también
cómo queremos que nos dé esa información, y en el caso de que nosotros ejecutemos operations o gestionemos la monitorización de nuestros clientes, es un valor añadido que nosotros vamos a proporcionar. Bueno, esto simplemente la creación de los dashboards, ¿vale? Y luego pues toda esa monitorización inteligente y el análisis de la causa raíz, ¿vale? El ir viendo cuáles son las métricas y las anomalías que ha detectado para encontrar realmente qué cambios o qué ha producido el que salte esa alarma, y también qué evento la ha producido y qué nos recomienda Operations que hagamos para solucionar ese problema. ¿Vale? Bueno, luego el tema de ServiceNow, todas las operaciones pues, para mantener las aplicaciones realmente optimizadas y con, digamos, los recursos y el rendimiento que se necesita, ¿vale? Tener pues todo desde un único punto de vista, ¿vale? Pues todo lo que son las acciones que podemos realizar, ¿vale? Bueno, acciones a nivel de visualización de Visan, en este caso para HCI, ¿vale? El tener ese Visualize Operations within vCenter, es decir, embebido dentro del vCenter, ¿vale? Ese plugin que nos va a permitir pues, tener una vista más o menos general, ¿vale? No la misma vista que nos va a dar el Operations, pero a través del Web Client, con lo cual pues tenemos una vista más integrada, o utilizar ya Operations en sí con una vista pues totalmente completa, ¿vale? Pero bueno, a través de vSphere sí podemos tener una visión bastante interesante de todas las métricas y demás que va a medir pues para toda la parte de Visan, ¿vale? Bueno, a nivel de cloud pública, ¿vale? Pues todo lo que es integración con VMware Cloud en AWS, en Azure también, ¿vale? Y poder monitorizar pues todas las cargas que tenemos, cómo están los mapas de calor, para ver también cómo están dimensionadas las máquinas, dónde estén alojadas, pues cómo está siendo el uso del consumo de recursos, ¿vale? Si realmente estamos haciendo un uso eficiente, ¿vale? De manera que, bueno, pues vamos a poder tener un control de todo el consumo de recursos a nivel de cloud, ¿vale? Disculpad que me ha saltado llamada del jefe, ya me reñirá. Bueno, monitorización a nivel de Azure también, ¿vale? Pues también para tener las mismas métricas, los mapas de calor, de distribución de cargas, tamaños de máquinas virtuales, etcétera, para poder realmente pues, balancear todas las cargas y tener una distribución correcta. Y luego esa monitorización también a través de distintos data centers, ¿vale? Para tener esa monitorización continua y extender toda esa monitorización entre distintos data centers. Y ya para ir terminando, con eso así vamos terminando, pues todo lo que es el tema de poder cumplir con estándares, cumplir con entornos regulatorios, etcétera. ¿Vale? Pues todo con son los principales estándares que nos puedan marcar, SLAs y demás, ¿vale? Pues tipo HIPAA, ISA, ISO, etcétera, FIPS y demás, ¿vale? Nosotros vamos a poder crear realmente unas plantillas de cumplimiento que nosotros marcaremos qué es lo que queremos que se cumpla a nivel de licenciamiento, nivel de estándares, etcétera. Y a partir de ahí, pues nosotros ejecutaremos esas plantillas y Visualize Operations pues nos dirá si nuestro entorno cumple o no cumple con lo que hayamos marcado en esas plantillas, ¿vale? Aquí nos sale pues que no tenemos nada que cumpla, ¿vale? Bien, bueno, Visualize Orchestrator, que nos va a permitir realmente orquestar pues todas las acciones pues, de remediación y demás, ¿vale? No voy a entretenerme más ahí, ¿vale? Para ir terminando, que sé que nos estamos excediendo del tiempo. Y sí quería llegar aquí para hablaros del BOA, ¿vale? Que es algo que siempre soy un pesado y siempre me decís lo mismo, pero el vSphere Optimization Assessment
que nos va a permitir pues tener, os recomiendo siempre que lo ejecutéis periódicamente en vuestros clientes para tener siempre pues un estado de su infraestructura y obtener todo lo que son lo diré, el consumo de sus recursos y demás, y poder ver cómo podríais mejorar u optimizar su infraestructura, sobre todo infraestructuras ya maduras que lleven tiempo, que es lógicamente cuando se pasa este tipo de herramientas. Y con esto ya terminamos, ¿vale? Os mandaremos la presentación, como siempre. Muchas gracias por atender y os tengo que dejar porque el jefe me va reclamando y si no me van a caer unas collejas, ¿vale? Bueno, muchas gracias a todos, que tengáis buen día y os mandamos esto por correo. Hasta luego.